audio de poco más de un minuto difundido por la ministra de Gobierno Natalie Morillo, se escucharía una conversación entre quienes serían Rafael Correa y el ex policía Rodney Rengel para realizar acciones coordinadas en el caso Porsche. Rodney, la idea es ponerte este equipo a disposición, tú lo coordinas, que eres directo interesado, y si se requiere, pues bueno, el teniente está haciendo el trabajo en el Porsche, pero si se requiere investigación, abogado, hable con Priscila, todo eso, y obviamente mi trabajo es conseguir, si se requiere recursos, etcétera, conseguirlos, ¿no? Correa también habla de crear narrativas y pruebas falsas para usarlas a su favor. El que, por ejemplo, los videos que han mandado, Rodney, no me dicen mucho a mí. Nada más no me video donde diga, a mí me sacaron de la cárcel Diana Salazar y me dijo que acusa a Correa. Eso es el que manda. O que acusa a Jordán, ya. Pero la parte de Pepa, o mándale todo a Patricio y él hace el trabajo y saca la parte sustancial. Ahorita me quedo con eso. De hecho, fue el mismo Correa quien confirmó que sí se reunió con Rengel y fue para hablar del caso Porsche y otros temas. Y alguna vez tuvimos una reunión vía Zoom. ¿Por qué? Porque nos pidió ayuda, que no tenía trabajo. Y era el momento del caso Porsche. Y dijimos, bueno, ayúdanos a investigar esto y vemos si te podemos reconocer algo. Y nos presentó un plan. Ha grabado el tipo. Eso no debió hacerlo. Pero pese a eso es un héroe. Pero no debió grabar. En todo caso, grabó esa reunión. Difundido el audio, el primero en reaccionar fue el mismo presidente Daniel Noboa en sus redes sociales. La evidencia es clara, el correísmo lo único que quiere es afectar mi nombre, el de mi familia y destruir la democracia. A este se sumó el ministro del Interior John Reinberg, quien dijo que queda descubierto que el correísmo está dispuesto a todo para volver a destruir al país, incluso a costa de la estabilidad del Ecuador. Estos audios constan en el teléfono del ex policía Rengel, que le fueron incautados dentro de un proceso por presunta filtración de información reservada. En este teléfono también se hallaron fotografías de los dos involucrados en la conversación. Lo cierto es que tras 2 años y 10 meses del crimen, el magnicidio del presidenciable Fernando Villavicencio dio un giro acaso inesperado. Este 5 de junio la Fiscalía incorporó al proceso el informe policial que identifica una presunta estructura criminal jerárquica con conocidos actores políticos y miembros de la banda de los llamados Lobos para planificar y ejecutar el asesinato. La investigación agrega contactos entre el ex policía Rodney Rengel y figuras del correísmo como el propio Rafael Correa para completar, se dice, una estrategia incluso de entorpecimiento de las investigaciones, alarmando al expresidente Correa todo esto, quien dice que mensajeó e inclusive para simplemente dar una especie de trabajo al policía involucrado. En fin, son una serie de detalles que hay que analizar. Amigos, buenas noches. Esto es Perspectiva 7 por Ecuador TV. Bienvenidos a esta entrega. Para el día de hoy contamos en nuestro set con la presencia de 2 destacadas personalidades del análisis y también, por qué no decirlo, del mundo político. Se trata del señor general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública del país, y del doctor Andrés Páez, analista político, a quienes les damos la más cordial bienvenida, anticipando que también haremos contactos y preguntas con Amanda Villavicencio, hija del fallecido líder político Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias. Me he permitido mencionar este antecedente que está abordando la Fiscalía a través de este informe que también da la policía. ¿Qué tan importante es lo que está conociendo el país a través de esto? ¿Quién mejor que la pregunta para el exsecretario nacional de Seguridad, el general Bravo? General, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Félix. Buenas noches al doctor Andrés Páez. Sí, efectivamente, yo creo que los hechos sucedidos que ya, como bien lo indicas, van a ser 3 años, le sorprendió al país. El país no había tenido tanta violencia y especialmente la violencia política. En algún momento, 2 años antes, por el 2021, yo había hablado ante otros crímenes en otros países, especialmente en México, que cuando hay elecciones tienen muchas personas muertas, de candidatos, de elegidos y también de autoridades. Eso no nos había pasado en el Ecuador y peor todavía en ese nivel. Y habida cuenta de que Fernando Villavicencio era una persona respetable, un investigador tenaz, un periodista, creo, independiente y muy verídico en las situaciones que pasaba.
había estado de presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea y ante la declaración de la disolución de la Asamblea por el presidente Lasso, que lo llamamos la muerte cruzada, adelantamos elecciones, estábamos ya en un periodo de elecciones, Fernando Villavicencio decidió candidatarse y yo creo que ahí como que llegaron los puntos sobre las IES, porque ya mucha gente que vamos a terminar cuando se termine el juicio y la investigación, se sentía amenazada. Porque mientras tanto, pues había investigaciones, había denuncias, pero si es que Fernando Villavicencio llegaba a ser presidente de la República, posiblemente aquellos autores intelectuales que todavía no los conocemos, sí les iba a llegar la hora y creo que ese fue el punto máximo en el que hicieron y se organizaron para su eliminación que constersionó al país. Sí les iba a llegar la hora. Fue un crimen político planificado por una estructura narcopolítica internacional, una jerarquía internacional con varios niveles de mando, es lo que dice en esa parte quizás concluyente de este informe que entra al trámite impulsado por la Fiscalía. ¿Qué señales desde el punto de vista jurídico nos dan estas indicaciones de estos informes? Doctor Páez, buenas noches, bienvenido. Gracias, Félix, buenas noches, un saludo al general Wagner Bravo. Este informe tendrá que ser considerado por los jueces en el momento en que ellos tengan que dilucidar el establecimiento de responsabilidades y la existencia de la infracción. Las señales son bastante graves. Por supuesto que son indicios tremendamente comprometedores para personajes que se han mantenido en la sombra. Pero creo que el país entero debe agradecer a las hijas de Fernando que han sido tan perseverantes para llevar este proceso hasta ese punto de la investigación, porque desgraciadamente muchos otros han quedado en el camino y han provocado la impunidad de los responsables. En este caso, la tenacidad de las hijas de Fernando ha permitido que el proceso se halle en una circunstancia muy expectante, que compromete inclusive a altos expersoneros del gobierno de la década. Y creo que si es que eso llegaría a establecerse, simplemente quedaría refrendado aquello que yo sostuve desde muchos años atrás, de que el correísmo es el brazo político de grupos criminales muy avesados. Y eso creo que el país necesita entender. Más allá del fanatismo que provoca en sus seguidores, creo que el Ecuador profundo y el Ecuador civilizado tienen que comprender que la política no puede hacerse con ese tipo de actores que responden no a los intereses del Ecuador, sino a los intereses de grupos criminales, lo cual es tremendamente grave porque además, al parecer, esto también sucede en otros países. De lo cual ya vamos a hablar, doctor Páez, pero yo sí quiero rescatar esa parte y coincidir con esta parte del trabajo, del aporte de la investigación de las hijas de Fernando Villavicencio. Sin embargo, uno de los involucrados, uno de los investigados, Javier Jordán, tiene una activa participación a través del Internet y denosta en forma tenaz a las hijas de Villavicencio. Entre lo uno y lo otro, ¿qué entender? ¿Cómo entender eso, doctor? Obviamente las personas que están siendo señaladas en estas investigaciones van a buscar por todos los medios defenderse. Y una de las formas de defenderse es atacar al contrincante. En este caso, estos personajes han encontrado en las hijas de Fernando a contrincantes desde el punto de vista judicial, porque están confrontados dentro de un proceso de investigación. Entonces, no hay cómo esperar otra cosa de estas personas y creo que habrá que esperar incluso más cosas, porque me da la impresión de que con este informe de la policía se va cerrando el cerco y se va quedando el proceso en un punto decisorio que es tremendamente importante para la familia de Fernando, pero también para el país. Quiero dejarle en ese punto que me parece la parte central de toda esta temática, doctor, y le preguntaba por la presencia, participación
de las hijas de Fernando Villavicencio. Y justamente hicimos contacto con Amanda para preguntarle cómo aporta este informe para descubrir a los autores intelectuales del crimen de su padre. Esto nos respondió. En este informe final creo que se puede visualizar quizás por primera vez de una forma tan clara esta estructura narcocriminal, política, mediática, judicial, transnacional, que está detrás de la organización, la planificación, el financiamiento y el encubrimiento del crimen de nuestro padre. Espero que en este mismo año tengamos ya una sentencia, al menos de primera instancia. A este le hemos llamado el año de la victoria, porque creemos que es momento de que en el Ecuador empiece a brillar la verdad. Y esta verdad que Fernando la exhibió y que por eso ya no está con nosotros, que la exhibió cuando exhibió esa foto de la narcopiscina, en la que evidenciaba todos los vínculos entre el crimen organizado y la política en el Ecuador, ¿sí? Que no han terminado, que siguen dominando y que hasta ahora siguen buscando desestabilizar al Ecuador, que tienen estas herramientas, tentáculos, estrategias lideradas, por ejemplo, en el Buró del Correísmo, lideradas por el cabecilla Rafael Correa, en la que podemos escuchar en estas reuniones en las que sus propios asesores le graban. Las complejidades justamente que está describiendo Amanda Villavicencio, de alguna forma no tendrían un riesgo en la parte, insisto, jurídica, doctor Páez, de que esto pueda desviarse, de que esto pueda diluirse en algún momento. ¿Cómo ve usted esta parte? Siempre habrá riesgos. Es obvio que los abogados de la contraparte de Fernando y de su familia van a instrumentar todo tipo de maniobras para dilatar, para suspender, para postergar la realización de ciertas diligencias, también para tratar de boicotear la realización de las audiencias. Desgraciadamente, mientras exista un código penal chavista, estamos expuestos a eso. ¿Cómo no? Porque el código penal se ha convertido en el gran escudo para los criminales. Eso ha sido, porque así fue diseñado para que cumpla ese objetivo. Mientras sigamos con el código penal chavista, habrán dilaciones, habrán certificados que se presentan diciendo que están enfermitos del estómago y que no pueden ir a una audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, esas cosas también nos obligan a una reflexión desde el punto de vista de qué es lo que hay que hacer para cambiar esa legislación tan nociva para las víctimas de los delitos, pero tan protectora de los delincuentes. Entonces, van a haber muchas novedades. Sin embargo, estoy seguro de que se va a imponer la perseverancia de las hijas y de la familia de Fernando, pero especialmente a sus hijas, porque eso les interesa a esas hijas y le interesa al país. Y porque es que un hecho como este no puede repetirse en el Ecuador. Y es que es una serie de detalles de, digamos, inclusive de situaciones como las que escuchamos al inicio de este programa, en esos audios en los cuales el policía Rengel y el presidente o expresidente Correa tratan de aclarar un episodio que es parte de toda esta investigación y que nos da a entender qué, señor general. Bueno, lo que se está hablando aquí es del crimen transnacional organizado. Y tenemos ya algunas denuncias de la época, como lo dice el doctor Andrés Páez, de la década perdida, en donde ya nos dijeron que las FARC habían promocionado la candidatura del expresidente Correa después del candidato Arauz, y así, pero que muchas veces no hubo una investigación profunda para poder realmente saber qué sucedió. Y que los ecuatorianos queramos vivir en democracia. ¿Y estos audios tenemos cómo también aportan a todo esto, doctor? Y no solamente los audios, por eso ibas allá, Félix, también tenemos las computadoras del extinto señor Raúl Reyes, ¿ya? Que tampoco se ha hecho una pericia y una larga data para saber realmente la estructura criminal a dónde llegó. Y entonces hoy nos damos cuenta con esta investigación de la policía, con estos audios, que no estamos hablando de que una persona se enojó con Fernando Villavicencio. Al parecer se enojaron algunas personas y una estructura. Y hablando de que especialmente la década perdida tenía un grupo organizado, tenía inclusive el mando de todo el país. Por eso se habla de una estructura, y ¿no? ahí no estamos hablando de que el señor mañana financió y pues
llegamos a este deceso, sino que fuera que inclusive ahora llegamos a tener cuáles son los autores intelectuales, hay que saber el por qué. Porque mañana decir, sí, yo puse el dinero, yo ordené, yo hice la investigación, pero lo más importante es el por qué. Porque como bien dice Andrés, no tiene que volvernos a pasar. Vamos al caso del alcalde de Manta, Intriago. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué lo mataron? ¿Cierto? Y lo más grave de todo esto es que todas las dudas que tenemos es porque el ex fiscal Toainga, en agosto del año pasado, dijo que él no cree que exista una institución pública que no ha sido premiada por la corrupción. ¿Y quién es la corrupción ahora? Son los narcoterroristas, los delincuentes y posiblemente los políticos. ¿Por qué esta narrativa del señor Jordán a través de las redes sociales contra las hijas de Fernando Villavicencio, que de paso me uno a la felicitación? Es porque ellos tienen que poner otra narrativa. Hay que como desvirtuar lo que está diciendo la verdad para poner otra verdad. Y justamente por esto, señor general, con todo respeto, permítame que insista en esto de los audios, porque es un tema que además de noticioso ha generado mucha polémica en los últimos días. Y sobre esto también le preguntamos a Amanda Villavicencio, ¿cuál es la lectura que ella tiene sobre el aporte del ex policía Rengel y la aclaración sonora que hizo el expresidente Correa? Esto nos respondió. Rafael Correa no está hablando con Rodney Rengel directamente, le está diciendo a Ronnie. Entonces, cuando tú lees las transcripciones íntegras, ahí te das cuenta que le está diciendo a Ronnie Aliaga, te estoy poniendo este equipo para que te apoyen en tu tema. ¿Cuál tema? El caso magnicidio. Eso es parte de la obstrucción a la justicia. Eso es parte de un fraude procesal que se estaba cocinando desde el correísmo. Sin duda uno de los varios elementos que están en juego y que seguramente serán parte de toda esta investigación impulsada por la Fiscalía. Pero con todo este detalle, la aclaración de Correa, lo que aportó el ex policía Rengel, ¿qué impresión le da, doctor Páez? Creo que va a tener una serie de repercusiones, porque en parte tiene que ver con el caso Villavicencio, en parte tiene que ver con este montaje llamado el caso Porche. Pero hay un tema todavía más grave. ¿Cuál es ese? Que es el uso de las cámaras que pagamos todos los ecuatorianos, que están instaladas en Guayaquil para la seguridad de los ciudadanos, para identificar a los delincuentes, para detectar hechos delictivos, y que las usa Correa personalmente como si fuera un juguete, para que estén enfocadas en un domicilio y que le avisen a él quién entra, quién sale, a qué hora sale y cómo hace desde ese domicilio. Qué complicado. Y aparte de eso, está utilizando las cámaras para poder hacer verificaciones que le sirvan a su narrativa de victimización y para sus protervos fines de finalmente terminar inculpando a la ex fiscal del Estado, la doctora Diana Salazar, por haberlo llevado a juicio y por haber obtenido una condena en contra de Correa y de sus lugartenientes. Entonces, este es un entramado sumamente complejo. Muy complejo. Y por cierto, creo yo que la Fiscalía ¿de acuerdo? No debe demorar en abrir una investigación previa por concurrencia de delitos en el caso Cámaras de Segura EP Guayaquil. ¿Por qué? Porque eso es no solamente un uso indebido de bienes públicos, sino además es poner los bienes públicos al servicio de grupos criminales en lugar de favorecer a la ciudadanía con ellos. Es decir, lo de Rengel es mucho más importante de lo que parece. Y por cierto, lo que ha dicho Amanda Villavicencio respecto de que en este diálogo no solamente interactúa el policía Rengel, también interactúa el otro participante presunto dentro de todo este entramado, que es el ex asambleísta Ronnie Aliaga. Entonces, esto va a tener mucha cola y creo que la Fiscalía va a tener muchísimo trabajo, pero también hay un rol ahí, no solo de las hijas de Fernando, que es plausible lo que hacen. ¿Cómo no? Hay un rol de la ciudadanía de que hagamos un seguimiento de todo esto para que estas cuestiones sean investigadas y se siente un precedente.
de manera de que no se vuelva a asesinar a una persona por pensar diferente. Como el mismo doctor Páez nos dice, hay una serie de elementos y aprovechando la presencia del general Wagner Bravo, exsecretario nacional de Seguridad Pública, este uso de las cámaras que menciona el doctor Páez, como que nos da inclusive una suerte de concurrencia de delitos y esto se vuelve interminable. Félix, no hay que pensar de que sucedió por sucedió, claro, o que costó $5,000. Esto está perfectamente planificado. ¿Por qué a esa casa? ¿Por qué a ese lugar? ¿Por qué mañana yo busco un equipo, en el caso del magnicidio de Fernando B., inclusive de ex miembros o miembros de la policía para que hagan un seguimiento y den información? O sea, no es que a alguien se le ocurrió mañana hagamos de esto y veamos cómo nos va. Esto es perfectamente planificado. Y yo creo que las denuncias de Fernando, no solamente el año 23, sino hacia atrás, parece que llega en un determinado momento a topar puntos sensibles cuando sale la foto de la famosa piscina. Pero venía hacia atrás, ya venía anuncios de que algo podría pasar. Y eso realmente a la ciudadanía, a los investigadores, periodistas, no debería amedrentarles. Más bien deberíamos buscar cómo cuidarles. Pero aquí hay prácticamente un rompecabezas que hay que irlo sumando. Señor general, ¿qué participó el uno, qué participó el otro? Un detalle importante, en esta utilización, insisto, como dice el doctor Páez, de las cámaras de seguridad que son pagadas por el público, por la gente, por la ciudadanía, no se puede oponer ninguna entidad. El entonces presidente simplemente da la orden y eso funciona así. ¿Cómo es esa parte? Y lo peor que nos está pasando es que cuál es la injerencia que estando lejos de aquí, como todo el mundo dice, además, un ático está fugado, está sentenciado, todavía tiene poder para poder decir, oiga, hagan esto. Y ese ya no es el poder ¿Y eso de que yo soy adepto. ¿Cómo esto ocurre eso? es plata. ¿Cómo se explica eso? ¿De dónde sale ese ¿Ya? dinero? ¿Ya? Si supuestamente para el señor Glass van a hacer una colecta para sus medicinas y otras cosas, ¿cómo es que tengo tanto dinero para poder pagar? Porque nadie se juega la vida de entrar a las cámaras de Segura EP y decir, le voy a hacer porque me gustaba usted cuando era presidente o el ministro. O esto es dinero. ¿De dónde salen esos recursos? Entonces ahí es cuando vienen los casos de Arroz Verde y todos esos que hemos estado viendo. ¿Cuánto dinero se llevaron del país? Y que lo tienen bien guardado para estas cosas. Y ahí es la conciencia de los ecuatorianos. ¿Cómo me puedo vender yo algo? Y en un caso tan alto y tan álgido como el que tenemos, para poder poner dinero. Y lo más grave de esto también, Félix, es que si eso está sucediendo con un caso de un Porsche, en el que yo puedo tener información, ¿qué pasa en la lucha que hoy día estamos haciendo contra la delincuencia? Y estamos viendo de que hay que intervenir a agentes de tránsito de los cantones y los que tienen control de las cámaras en cierta parte, fuera del ECU 911, son los alcaldes. Y los alcaldes tienen su estructura. Y si hay un tipo de corrupción, ¿no será que ellos también les anticipan a los delincuentes? ¿A dónde están yendo las fuerzas del orden, la policía, las fuerzas armadas, el SNAI, etcétera, etcétera? Es decir, yo concluyo ahí siempre que lo que hay que eliminar en estos altos índices de violencia, y iniciando con el magnicidio de Fernando Villavicencio, es que hay que eliminar la corrupción. ¿En dónde no estará? ¿Y cuánto le está costando al país? Entonces sí es muy preocupante que toda la organización pública en la cual uno confía esté a órdenes de un grupo ahora del progresismo, por ponerlo así, y que tiene contactos con el narcoterrorismo, que tiene contactos con el tráfico de armas, que tiene contacto con envenenar a la ciudadanía para que haya tráfico de narcóticos, estupefacientes y armas. Qué complicado, qué difícil toda esta investigación que se viene, pero qué difícil también esto que están manifestando nuestros invitados en el contexto de este caso del presidenciable Fernando Villavicencio. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hay más que mencionar a propósito de este informe de la policía y sus repercusiones. En un momento. El asesinato de Fernando Villavicencio ha sido uno de los casos que ha causado conmoción en muchos niveles. Primero, en la forma en la que actuaron los sicarios, organizados y bajo coordinación jerárquica. Quienes planificaron el hecho trajeron un sicario colombiano,
Jan David Castillo, quien fue abatido ese 9 de agosto del 2023. Ese mismo día, al menos 6 personas fueron detenidas en Quito, que actuaron bajo la dirección y orden de Carlos Edwin Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, alias La Flaca, encargada de la logística. Estos 6 detenidos fueron hallados muertos en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral el 7 de octubre del 2023. De los autores materiales, 5 personas fueron sentenciadas a 34 años y 8 meses de cárcel, en el conocido caso Villavicencio. Mientras tanto, el 19 de octubre del 2023, la Fiscalía abrió un segundo proceso penal, bautizado como caso Magnicidio FB, donde se busca dar con los autores intelectuales. Fiscalía procesa a 7 personas. Según un informe de la Policía Nacional, Javier Jordán lideraría la presunta estructura. Por debajo estaría el exministro José Serrano y el exasambleísta Ronnie Aliaga, ambos del correísmo, quienes se habrían encargado de la planificación. Debajo, los 3 cabecillas de los lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo, Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis. Según el informe, en la coordinación estaría Daniel Salcedo y alias Invisible. De todos ellos, solo 3 están en el país. Daniel Salcedo fue trasladado a la cárcel El Encuentro en Santa Elena. Allí también está alias Lobo Menor y alias Gordo Luis. Los demás están fuera del país. Alias Pipo está detenido en España a la espera de un proceso de extradición. Similar situación tiene José Serrano, actualmente detenido por migración en Estados Unidos. Jordán goza de libertad en Miami y es declarado prófugo de la justicia, al igual que Ronnie Aliaga. Lo último que se supo era que estaba en Venezuela. Todos ellos deberán enfrentar una audiencia preparatoria de juicio que en su primera instalación fue suspendida por el juez Giovanni Freire. El magistrado convocó a las partes para el 18 de junio. Y de allí justamente el valor y la importancia de esta información, de esta investigación que está planteando la Fiscalía y la Fiscalía lo está impulsando, informe de la policía. Datos, detalles, nombres que van configurando el rompecabezas, doctor Páez. Quiero destacar algo que dijo el general Bravo, el tema del dinero. Correa le dice al policía, ex policía Rengel, no te preocupes por plata, yo consigo el dinero. Eso también tiene que ser esclarecido porque el país entero necesita una explicación de dónde saca tanto dinero Correa para vivir fastuosamente, para que todo su Estado Mayor viaje en primera clase, hoteles de lujo, vivan viajando sin trabajar. Porque todo esto cuesta dinero. O sea, ¿de dónde sale tanto dinero? Pero además la facilidad con la que él dice, no te preocupes, yo ya consigo la plata. Hay una frase de los manavitas que dice, ¿de dónde el charco si no ha llovido? Entonces hay que preguntarle a Correa, ¿de dónde sale todo ese dinero que él abiertamente declara que lo puede conseguir con mucha facilidad? Aunque Correa dice que se contactó con el policía casi para darle trabajo, esa es la explicación. Le faltó decir que se contactó con él para darle limosna. Le faltó decir, pero ese es el discurso de él. Como se vio en evidencia, porque hay un video, él incluso se queja, dice no debería haber grabado. Lo dice 2 veces, porque está molesto que le grabaron. Resulta de que con eso quedó en evidencia y por primera vez no pudo decir no le conozco. Porque siempre que hay un involucrado en alguna incorrección, él dice, no sé, yo no le conozco. Pero si está en la foto con usted, no sé, yo no me he tomado esa foto. Siempre es la negativa, es más o menos la tesis del marido infiel. Niégalo todo. Y esa es la tesis que Correa ha utilizado toda su vida. Ahora ya no pudo hacerlo porque quedó en evidencia y creo que este sí es un tema para la justicia cuando Correa tenga que declarar dentro del caso Cámaras Segura EP, ahí tiene que decir de dónde saca tanto dinero, quién le da, quiénes son sus financistas. Hay muchas preguntas, es una colección de elementos, esto es un rompecabezas, pero este rompecabezas prácticamente casi el mismo día del asesinato de Villavicencio, tuvo un elemento que yo creo que sorprendió al mundo, no solamente al país. ¿Cuál es ese?
Todos los gatilleros, llamados así en el mundo del AMPA, los que protagonizaron, los que ejecutaron, los que estaban contratados para eso, fueron eliminados. Ese elemento es importante. ¿Cómo juega dentro de esta investigación, señor general? Todos fueron prácticamente eliminados en la cárcel. Yo no tengo que dejar huella, Félix. Y si yo hago algo indebido, tengo que borrar todas las huellas para que después no me puedan incriminar. Estamos hablando de después de 3 años. Yo creo que ese informe de la policía es muy importante, creo que es muy minucioso. Se han tomado el tiempo para poderlo presentar, porque lo que quería el pueblo ecuatoriano en ese momento es saber quiénes son, qué pasó y qué sucedió y poder llevar a la justicia que lo hicieron. Sin los gatilleros vivos, ¿esto se complica o cómo es esta cosa? Sí se complica porque son los que podrían haber denunciado, pero hemos esperado un tiempo suficiente y yo creo que va saliendo la luz a la verdad, porque no hay verdad que no oculta. Cuando hay una conversación entre 2 personas ya no es un secreto. Cuando es un secreto es cuando lo conozco solo yo. Si ya son 2, ya está el público, y si son más, peor todavía. Y entonces había la necesidad de esta estructura, que también hay que investigarla. ¿Quién ordenó la muerte de los que estaban en la penitenciaría y que fueron capturados ese día? Porque no es que hubo una reyerta como normalmente hay, o que me cayó mal y que es una pelea al interior. Esto fue perfectamente planificado, porque los muertos son los que estaban involucrados. Que haya de esos 5 o 6 personas un muerto, bueno, ya se le cruzó por ahí a alguien y terminó muerto en esta masacre. Pero estamos hablando de los que estaban involucrados. Entonces, ahí viene también, y concordando con Andrés, lo que decía, esa muerte también costó. ¿Y dónde salieron todos esos recursos? Todo cuesta. ¿Y cuál fue la planificación? ¿Y quiénes estuvieron involucrados? Ahí fueron, y se inició una investigación con personal del SNAI, que estuvo en el custodio o en el trabajo en ese día, que realmente no conozco cómo terminó, pero el rompecabezas es mucho más amplio. Es mucho más amplio y no llega, como digo, a quién puso la plata o no, sino cuál fue el fin final. Tenían miedo de que Fernando llegue a ser presidente, y si había tenido la capacidad de, siendo asambleísta, hacer muchas denuncias y mucha investigación, y que de paso no era solamente de él, sino de todo el apoyo de la ciudadanía que en un determinado momento estuvo cansada de la corrupción y que él mismo decía, me llega información que le permitía ir aclarando ciertas cosas. ¿Qué hubiera pasado y qué miedo tenían no sé quién, que hay que llegar a la conclusión de que él llegue a ser presidenciable? Tomando en cuenta, que estaba casi liderando las encuestas a la época. Si nos vamos al 9 de agosto del año 2023, es posible que él podría ya en primera vuelta ser presidente de la República. Ese era el miedo. ¿Qué podría después, con la potestad que tiene un presidente de la República, denunciar, descubrir de todo lo que había pasado anteriormente? Y que yo creo que ese fue el punto exacto en donde dijeron, no podemos permitir que suceda. Mi criterio muy particular. Ese tema de fondo quiero dejarlo para la parte final, pero no quiero pasar por alto este elemento también, inclusive apelando a la experiencia jurídica del doctor Páez. Esto de que prácticamente se victime al grupo de gatilleros, porque como bien dice el general, no es 1, no es 2, fue a todo el grupo que estaba involucrado en esta situación, que los llevan a la cárcel y luego los presentan como cadáveres. ¿Qué nos dice eso, doctor Páez? Que alguien tenía temor de lo que puedan decir estas personas. Porque, como es obvio, ya una vez encarcelados, la única opción que tienen es defenderse de la inculpación. Una forma de defenderse es la cooperación eficaz. Es decir, revelando quiénes les contrataron, cuánto les pagaron, quiénes estuvieron detrás de esta operación en el plano intelectual de su planificación, porque ellos solamente lo ejecutaron, y de esa manera obtener, por un lado, una reducción de la pena, y por otro lado, mejores condiciones carcelarias. Eso es lo que buscaban ellos. Todo detenido busca mejorar sus condiciones de detención y también que su pena se le reduzca. Entonces había que eliminarlos porque eran un peligro inminente para quienes tras bastidores habían planificado el crimen de Villavicencio. Y creo que ese es un tema que seguramente es parte del informe
de la Policía Nacional que ha sido presentado dentro del proceso. Usted planteaba a propósito de todo esto, doctor Páez, como que se va cerrando una especie de tenaza y que va señalando nombres que finalmente tienen que ser claves en todo esto. ¿En realidad apuntamos en esa dirección para esperar la verdad, para ver qué mismo pasó? La Fiscalía está actuando con mucho sigilo y creo que también hay que aplaudir la actuación de la Fiscalía en este caso, porque ha permanecido pendiente, lo ha llevado adelante, lo ha impulsado, ha agotado las instancias de investigación y eso es bueno para el país porque refleja una institucionalidad comprometida con el interés nacional de que este abominable crimen sea esclarecido. Ahora bien, estimo yo que en su momento la Fiscalía interactuará con los jueces para poder determinar ya las responsabilidades. Con mucha prudencia todavía no pueden hacer señalamientos concretos. El informe da indicios de quiénes pueden estar detrás de esto. No obstante, ya será en la etapa de juicio en donde ya se establecerán esas responsabilidades. Ahí lo importante será que se establezcan penas severas, que realmente representen un precedente para que el Ecuador no tenga que volver a vivir esto. Yo me recuerdo esa noche del 9 de agosto, Félix, parecía la noche de un 1 de enero en Quito. La gente se esfumó de las calles, se fue a sus casas, había terror, pánico en la gente. Y creo que eso de alguna forma también fue un mensaje, no solo que cobró la vida de Fernando Villavicencio, sino que advirtió a otras personas que hemos estado en el papel de la denuncia de las atrocidades cometidas durante 10 años para que sepamos bien cuál puede ser un desenlace. Entonces, por esas razones, este crimen no puede quedar en la impunidad, porque el momento en que sea esclarecido se convertirá en un paradigma de garantías para que se ejerza la oposición, el periodismo libre, el periodismo investigativo y que nadie pueda ser victimado por hacer una denuncia o por elevar una voz de protesta frente a otra persona con la cual disiente. En la parte final quiero desarrollar este aspecto relacionado con las repercusiones, pero ese término que utiliza el doctor Páez me parece muy importante. Esto puede tener un mensaje cifrado para quienes nomás, señor general. Luego lo desarrollamos, pero como un avance. Cuando una persona quiere entrar en el ámbito político, deja toda su estructura personal y familiar. Y si realmente entra por patriotismo, por servicio a la sociedad, se está arriesgando. Y a veces es por eso que muchos de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos no quieren participar en la política, porque fuera de entrar a la bendita pública, o peor ahora que hay las redes sociales en las que le desnudan, le visten y le vuelven a desnudar, además de eso está en peligro también, como estamos viendo, su vida. Entonces muchas personas dicen, no, ahí nomás, yo no quiero entrar, y vamos reduciendo el grupo de personas que quieren estar al servicio en instituciones y como autoridades públicas. Eso es un mensaje. Y de paso, si hay una investigación de un periodismo comprometido, libre, independiente, como digo yo, mejor cállate. Mejor cállate porque te puede pasar. Estoy mandando un mensaje. Y es por eso lo que sucede, como digo, en México, ha pasado en Colombia y hoy nos pasó en el Ecuador. Y es algo que está inclusive en este momento, Félix, en el ambiente nacional, la muerte de la señora Silva, allá en la península Santa Elena, que también supuestamente hizo denuncias y hoy no sabemos, habrá que tener la investigación, qué mismo sucedió. Hay una versión por un lado, hay otra versión por otro lado, pero eso como que aquellos que quieren hacer periodismo independiente les pone a pensar, ¿continúo o no continúo? Porque ¿cuánta presión habrá en los periodistas? Y hoy en este juicio, ¿cuánta presión habrá? Si podemos ver que hay comunicaciones, que no me atrevo a hacer un Zoom, que me atrevo a poner dinero, que después quiero desvirtuarlo, ¿cuánta presión habrá abajo de la mesa, como digo yo, y con corrupción, para que este juicio o se alargue o no tenga un final feliz para los ecuatorianos, conociendo qué pasó y que, como dice Andrés, se ponga un precedente, porque no nos puede volver a pasar. A propósito de lo que usted manifiesta, le
cuento algo que de alguna forma complementa la razón que usted tiene. En este programa iba a estar Amanda Villavicencio y por esto estamos haciendo estos enlaces telemáticos, pero ella no vino por seguridad. Le han recomendado que no salga prácticamente de su casa, está protegida, pero miren ustedes el nivel de inseguridad, el nivel de peligro a lo que todo esto lleva. Pero nuestros invitados nos dicen, pero ¿qué también motivó todo esto? Esa es la pregunta del millón que en la parte final queremos abordar con nuestros invitados. Hacemos una pausa para volver con eso. El informe técnico de la policía, de la Unidad Nacional de Investigación de la Policía, y que recoge la Fiscalía para impulsar toda esta investigación, sin duda es revelador. Son una serie de detalles como lo que hemos analizado y escuchado a nuestros invitados el día de hoy. Hay varios elementos, el tema de los audios, el tema de los encuentros, una infinidad de detalles. Pero hay uno fundamental porque se está mencionando a esta altura y a esta hora nombres de posibles autores intelectuales de toda esta tragedia. Y entre esos, un nombre sin duda importante, el del exministro José Serrano. Preguntamos sobre esto a Amanda Villavicencio, si el exministro José Serrano fue parte de esta estructura delictiva que se está investigando. ¿Cómo es que podría quedar libre bajo fianza en los Estados Unidos si también se supone que esto estaba en investigación? Esto nos respondió Amanda. Estoy segura de que José Serrano es una persona con muchísimos recursos económicos. Imagínate cuánto puede necesitar para tener un nivel de abogados que sostengan una estrategia por más de un año que él esté en prisión ya mismo. Para estar ahí desde Estados Unidos debe ser muy complejo. Pero también vemos que tiene mucho poder y muchos recursos. Las autoridades ecuatorianas tienen que empaparse realmente del caso magnicidio para que puedan tener una comitiva, alguien que pueda ir a encargarse de que no les quede libre José Serrano, ¿sí? Que no les pase lo que les pasó con Negro Willy, por ejemplo, que por falta de una serie de trámites van a quedarse libres de estos personajes tan oscuros que han destruido a nuestro país. Cada nombre, cada elemento que se está mencionando, yo diría con cada uno se puede armar una historia. Con el nombre del exministro Serrano, y le refiero porque inclusive está a punto de salir en libertad condicional, según dice la prensa internacional, con esos nombres, ¿qué tipo de historia podemos ir configurando, doctor Páez? Ninguno de los que sean involucrados en este caso se quedará callado, porque van a privilegiar el salvar su propio pellejo. La desesperación de Correa es que parte de sus lugartenientes abran la boca y terminen comprometiéndolo, porque en los códigos mafiosos, como es obvio, siempre las delaciones son las más sojuzgadas. Y esa es la preocupación que tiene Correa fundamentalmente. Frente a los nombres que se han planteado, también hay que entender lo que había mencionado el general Bravo, es decir, grupos criminales transnacionales que están entrelazados con estas estructuras de mando político jerárquico que siguen funcionando como tales, aun cuando ya no están en el poder. Y una tercera cosa que me parece también muy importante es reivindicar lo que Fernando significó, porque ahora el líder de la mafiosa secta está prófugo, pero cuando estaba en funciones hubimos 5 o 6 que lo enfrentamos, pero con él aquí, con todo el poder en sus manos. Y Fernando fue uno de ellos, como fue también Fausto Cobo, Lourdes Tibán, Galo Lara, quien habla, los poquísimos que realmente dimos la cara para enfrentar a eso. ¿En algún momento usted temió por su vida? Sí, pero por supuesto, ¿no ve que una vez que termina el gobierno de Correa, desaparece un armario entero de la Senaín?
y parte de esos documentos llegaron a mis manos y yo pude conocer la magnitud de las operaciones que estaban tramando en la SENAIN y que efectivamente algunas de ellas se ejecutaron en contra mía, en contra de mi familia. ¿Recibió amenazas usted? No, muchísimas veces, no solamente eso. Pues, intentaron acabar con mi vida. Eso es absolutamente verídico. Claro que yo presentaba una denuncia y enseguida el famoso Galo Chiriboga archivaba todo lo que se presentaba. Amenazas por redes sociales. Un tipo que amenazó veladamente a mis hijos. Lo denuncié y enseguida Chiriboga ordenó el archivo de la denuncia. A propósito de esto, doctor Páez, nombres como el que usted menciona, el ex fiscal Galo Chiriboga. Y Carlos Vaca Mancheno también. Carlos Vaca. Ex fiscal. El propio señor Jorge Glass. Como que todavía no aparecen o están en la reserva. ¿Cómo entender esa parte? Indigna al país que gente como Galo Chiriboga, Carlos Vaca, Fernando Cordero, Freddy Ehlers, no estén presos. Carlos Mars Carrasco. ¿Cómo es posible que estén libres esos personajes después de todo lo que hicieron en el país? Hacían y deshacían. Jugaron con el país entero. ¿Cómo es posible que estén presos? Por eso yo digo, a los que ahora exigen que se aclare el caso Progen, cosa con la que yo estoy de acuerdo, y espero que se sancionen a sus responsables, espero que haya severidad en esa sanción, pero también que se examine todo lo demás. Yo creo que el Ecuador ahora lo que necesita es una comisión de la verdad para que se establezcan responsabilidades de los que hicieron y deshicieron con el país durante 10 años, no solamente con esos técnicos de SELEC que ahora los están inculpando por el tema Progen, también a los peces gordos de la década saqueada. Hay que sancionarlos y de manera ejemplar, porque si no se lo hace, la impunidad lo único que provoca es que se vuelvan a repetir los hechos que tanto dolor y tanta decepción le ha causado al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es que tantos estén libres? Dice el doctor Páez, y le planteo con todo respeto como pregunta general. Algún rato, Félix, nos dijeron que iban a meter la mano en la justicia. Y al parecer la metieron. Y todavía no podemos salir de eso. Las quejas de los ministros ahora que estamos en la lucha contra la delincuencia es que la justicia no está a la altura de las circunstancias de lo que necesitamos. La misma Constitución fue creada, como bien lo dice Andrés, para beneficiar a los delincuentes y no a los ciudadanos. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hay atrás de todo esto? Acaba de decir y en el argot popular dice, a confesión de parte, relevo de prueba. Si tanto pensamos en el país, que hemos trabajado 10 años, que lo hemos hecho el mejor país, que nos iban a hacer un nuevo Ecuador, porque cada cierto tiempo viene un Mesías que le vuelve a fundar al Ecuador, no debería estar preocupado en el caso Porsche. Debería estar preocupado en cómo mejorar la salud. Y a mí me gustaría que el político venga y diga, este es mi proyecto, esta es mi idea. Yo creo que si usted está equivocado en el accionar, le doy unas ideas básicas para que usted mejore la salud, mejore la educación, mejore el trabajo, mejore todo eso. Y no estar preocupado en que la investigación del señor Porsche, del caso Porsche, le vaya a involucrar a un gobierno para irlo desprestigiando. Eso no es patriotismo. Y ahora nos está diciendo en un audio que sí se reunió. ¿Cómo es que tengo yo el poder de estar tan lejos para poder dar un trabajo a un señor que esté en el Ecuador, que no sé si va a ir a trabajar allá de lejos? Entonces, quiere decir que existe una estructura que sigue funcionando. General, ¿y eso también significa que el poder subsiste? El poder subsiste. Algún rato pensábamos, y todo el mundo dice, hay que sacar todos los que trabajaron en la época del sector público, y se hacía el cálculo de que sean 250,000 personas. Porque en el argot popular, ¿qué se dice? Vea, pueden cambiar de ministros, pueden poner eminencias, pero ¿quiénes son los que manejan? Son el término intermedio e inferior, y son los que van hacia sus propios objetivos, y por eso es que no hemos podido cambiar la dinámica de lo que nos pasa en las instituciones públicas. Yo les invitaba a nuestros, valga la redundancia, invitados, a la gran pregunta, doctor Páez, ¿por qué le mataron a Villavicencio? Era un individuo incómodo para estos grupos involucrados en los casos que Fernando denunció. Por supuesto que él, con mucha insistencia, con mucha vehemencia, incluso en algunos ratos hasta con temeridad, ¿no?, llegó a profundizar sus investigaciones, y eso comenzó a topar puntos sensibles de grupos que
se enriquecieron durante una década en el país de una forma verdaderamente desbordante, inusitada. ¿Temeridad o irresponsabilidad? No, yo creo que Fernando tuvo una responsabilidad con el país, ¿Ya? y que desgraciadamente su existencia se vio en riesgo y luego la perdió, precisamente por esa vehemencia que él tenía para que se conozca y se descubra esta verdad. ¿Por eso lo mataron? Yo estoy seguro de que esa fue una de las motivaciones, porque además hay otro tema que todavía no se ha hablado. ¿Cuál? ¿Qué otras cosas tenía Villavicencio? Porque recuerde usted que Villavicencio antes de morir decía: yo tengo unos flash memory con toda la información del Ministerio de Finanzas. Sería bueno que las hijas de Fernando nos comenten, bueno, ojalá no lo revelen porque se ponen en riesgo, pero seguramente ellas tienen parte del material que quedó pendiente de las investigaciones de Fernando, que por cierto era abundante. Y claro, de pronto alguien supo lo que se venía, y esa fue una de las razones también para convertirlo en un objetivo del crimen que finalmente se cometió. ¿Esas cosas se pagan con la vida, por lo visto, señor general? Estamos viendo, este es el caso, pero lo que hay que considerar es qué hubiera pasado si Fernando no llegaba a ser candidato a presidente y no tenía opción a ser presidente. Posiblemente seguía en la comisión de fiscalización, seguían las denuncias, había cómo irlo desvirtuando de que no eran positivas, de que solo era mente por propaganda, etcétera. Y capaz que podría seguir el país teniendo todavía a Fernando con vida Lo que usted dice en alguna función. Lo que usted dice es, no hay cómo ser presidente si se saben tantas cosas. El problema es que cuando una persona con tanta vehemencia, como lo dice Andrés, hace una investigación que es verídica, que es real, lo mismo que sucede a veces con la Comisión de la Verdad, perdón, con la Comisión Anticorrupción. Anticorrupción. Ellos han hecho una buena investigación y han determinado, vean estos casos que muchos han sido investigados y ha llegado un final feliz para los ecuatorianos. Pero si fuera de esto, Fernando posiblemente llegaba a ser presidente e iba a tener otro tipo de posición en el poder, en donde podía afectar con lo que acaba de decir Andrés, qué más tenía guardado y qué más le podría haber, o en su defecto que todos los ecuatorianos que tenían en alguna parte guardado algo, ahora al presidente que se ha jugado la vida, que ha denunciado y que tiene el poder, le voy a mandar esta otra información, le voy a mandar esta otra información. Entonces había, desde mi punto de vista, que decirle, él no puede llegar. Y no solamente por una revancha o una venganza, digo yo, personal, de aquellos que posiblemente dijeron, sino porque atrás hay una estructura narcodelictiva, narcoterrorista. Están declaradas 3 amenazas a la seguridad del Estado, Félix, y que no las hemos podido todavía combatir porque tienen raíces de corrupción y raíces en todos los campos del poder. Y eso podría haber pasado si Fernando llegaba a ser presidente y se eliminaba. O, en su caso, si no se candidatizaba, podría haber seguido en su función, en su vida de asambleísta, y que alguien decía, déjele nomás que hable, no hay problema, no nos está afectando mucho. Pero el rato que tú tienes poder, como lo tuvo el poder la Revolución Ciudadana en esa época con otro nombre, para acabar con el Ecuador en los 10 años, esas son las consecuencias que tenemos el día de hoy. Y al final del camino, el nombre de Rafael Correa, limpio, manchado, ¿cómo hay que verlo? Conclusión, doctor. Yo creo que después de los audios y los videos que hemos observado, queda el nombre de Correa más salpicado de lo que ya está. Aunque las salpicaduras ya no se le noten por la enorme cantidad que tienen, de todas maneras estas tienen una especial significación. ¿Cuál es? Que es una salpicadura que tiene relación con el final abrupto de la existencia de un individuo que fue incómodo al grupo liderado por Correa. Entonces, esto merece una investigación exhaustiva, un juicio justo y, por supuesto, una sentencia severa que termine siendo un gran precedente para que el Ecuador no vuelva a vivir un espectáculo y un episodio sangriento, vil, siniestro, como constituyó el doloroso asesinato de Fernando. Plenamente coincido con el doctor Páez y desde luego con el general que nos acompaña el día de hoy. Ojalá no vuelva a ocurrir todo esto.
y la investigación está en curso. Y todo lo que hoy hemos dicho para que usted saque sus mejores conclusiones. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.